Una criatura muy bestia y que da cosilla, de diseño muy tétrico, totalmente artesanal, con un maquillaje brillante. Under the Bed nos cuenta el relato clásico del monstruo que se lleva a los niños y que duerme debajo de la cama. Un adolescente regresa a su casa años después de haber estado lejos de esta y de su familia, y aparte de encontrarse en un escenario muy diferente, se cruza de nuevo con algo que creía no ser real, algo a lo que tendrá que enfrentarse de nuevo. Casi como si de un episodio de Pesadillas se tratase, con ese tono juvenil, esta mezcla independiente entre Poltergeist, The Boogeyman e Insidious, sin aportar nada demasiado original y que peca de albergar varios clichés del género, puede presumir de tener un cast bastante interesante y de partir con una muy buena historia, y por supuesto puede presumir de tener un enemigo monstruoso y aterrador que ya querrían grandes franquicias. Si os gustó hace unos años la triste y terrorífica Dark Song, de la que hemos hablado varias veces por aquí, encontraréis algunos puntos en común en la también gris y turbia From Black. Rituales y misterios terribles en un largometraje que cuece a fuego lento su trama, en la que una mujer totalmente rota y en desintoxicación después de la desaparición de su hijo pequeño, de la cual se siente responsable y culpable, va a tener la posibilidad de encontrar respuestas y también encontrar la verdad detrás del terrible suceso que la ha hecho hundirse en ese pozo sin escapatoria. Pero para ello tendrá que realizar una especie de pacto y de ceremonia con la que abrir una ventana a otro lado maligno y perturbador. Reservándose también lo mejor para el final, estamos ante un drama de terror con un aura de inquietud permanente y que, como os he dicho, aunque con argumento distinto, recuerda enormemente a Dark Song en su nudo. Película de ritmo muy tranquilo que se toma su tiempo en dibujar ese deprimente escenario y a sus personajes, pero guardando en la recámara un final tremendo. Volvemos a un escenario helado y a lo que se esconde en su interior, pero esta vez no exactamente debajo del agua, pero sí debajo del hielo, concretamente a una base oculta que tiene misterios que estaban mejor ahí enterrados. Super Deep es una producción rusa que nos sitúa en la década de los 80, en el Ártico, en una instalación soviética situada a 12 kilómetros de profundidad. Poco después de haber sido inaugurada, ese lugar que pretendía ser una base para el descubrimiento del interior de la corteza terrestre iba a presenciar la aparición de algo que puede poner en peligro la propia vida en el planeta. Cuando un grupo especial desciende a investigar qué sucedió tras un extraño acontecimiento que obligó desde dentro a clausurar el lugar, empieza la fiesta. Aunque tiene claras sus referencias, influencias y a las pelis que homenajea, creo que todos ya sabéis cuáles son viendo las imágenes, esa mezcla de body horror, criaturas sobrenatural y parásita, y su evolución por los lugares habituales del género resulta satisfactoria gracias a un notable apartado técnico y una especie de virus que tiene algo diferencial. Un crimen tremendo y un único sospechoso, que asegura que toda esa masacre ha sido cometida por una criatura aterradora. Muere, monstruo, muere es un thriller de terror rural donde acompañamos la investigación de la policía tras la aparición de un cuerpo mutilado encontrado en el bosque cercano a la cordillera de los Andes. Cocinada a fuego lento e imposible de entender sin el contexto sociohistórico que la rodea, la peli argentina es un soberbio relato oscuro y gris donde sí hay ser terrorífico, pero también hay muchas cosas más. Tiene mucha parte onírica, casi experimental en algunos momentos, mientras no deja de ser gore y bestia y violenta simultáneamente. Una rareza visceral y triste con un acabado impecable y una fuerza que quita el aliento. Si entras, no puedes salir. Eso sí, tienes que hacerte a su ritmo y a su forma de desenvolverse. Y si no, solo por ver el diseño de su plato estrella que se reserva para el final, merece la pena. Es una de mis pelis argentinas favoritas de los últimos años. No hay demasiadas películas que aborden uno de los monstruos más conocidos dentro de la cultura popular de Latinoamérica, donde prácticamente en todos los países se le conoce y cuenta con su propia versión del mito. Incluso en Estados Unidos se cuentan con algunos supuestos avistamientos de la criatura. El chupacabras, el críptido legendario, tiene un largometraje cámara en mano propio, obviamente cargado de los clichés más convencionales y típicos del formato, en el que 4 amigos, después de unos salvajes acontecimientos relacionados con muertes de animales, convencidos de que se trata de la indescriptible entidad, deciden viajar al lugar para captarle en cámara. Una vez allí, van a comenzar a pasar cosas, con un desarrollo en el que la movida cada vez va a más y no solo la bestia de la que trata es capaz de poner nerviosos a los protagonistas, los bosques californianos guardan algo de lo que vamos a ser testigos. No inventa nada, pero da lo que imagináis.
The Tokoloshe explora una criatura de origen africano, un monstruo que a modo de maldición va a poner en peligro a su protagonista, Bussy. Ambientada y localizada en Johannesburgo, esta comienza a trabajar de limpiadora en un hospital, totalmente sola, para ahorrar algo de dinero y llevar a su hermana pequeña junto a ella, la cual vive fuera. Pero casi sin querer conocerá a una pequeña en una situación delicada. Resulta que esta lleva consigo una maldición de la que no puede escapar. Un demonio adherido por alguna razón a esta y que tendrá que intentar alejarlo para salvarla. Y también salvarse a ella misma. Imitando ciertos patrones del cine estilo hollywoodiense, el Tokoloshe mola, a pesar de sus fallos propios de una producción ante la que nos encontramos. Volvemos a dejar solo al ser humano en la naturaleza más salvaje, peligrosa y mitológica, porque Primal Rage coge la leyenda del Bigfoot y le da un toque diferente. Aquí el Sasquatch se mezcla con otras ramas del folclore antiguo de los nativos americanos y crea una criatura quizás más terrorífica que el propio ser que a todos se nos viene a la cabeza. Un pie grande 2.0 podríamos decir que tiene atemorizado a todo un pueblo debido a los múltiples asaltos y brutales apariciones. Una pareja que viaja en carretera y que va a terminar donde no debía, va a verse sin salida en un extraño lugar, con extraños habitantes y una historia sobrenatural que van a transformar en realidad cuando se dan cuenta que son la presa del perturbador monstruo. Un survival de terror pequeño pero enormemente divertido, todo con efectos especiales prácticos muy resultones, sencilla pero directa, sin muchas florituras, con momentos gore explícitos y otros de alta intensidad. Sería injusto decir que Mandrake es una película de monstruos, toca muchos palos, y casi todos con acierto. Un thriller de terror lúgubre e intenso que, bajo el marco de títulos como Seven, Fallen o Anamorph, nos lleva por una investigación en la que nada tiene sentido. Pero eso es tan solo el 50% de la peli. La segunda mitad va por otro lado. Una mujer acusada de asesinato y que vive en mitad del bosque rodeada de leyendas y mitos sobre su figura es supervisada por una oficial de libertad condicional. Pero cuando comienzan las desapariciones de niños con ella en cautiverio, todo empieza a volverse muy extraño. Parece que hay algo más escondido por ahí que puede ser el responsable. Brujería, rituales, entidades perturbadoras, misterio y oscuridad en una película de atmósfera hostil y áspera, gris y con un tono muy poco amable que logra su cometido, donde nada es lo que parece. Un ser que podía haber protagonizado una película brutal, acorde a la potente idea de la que parte y de su diseño, The Sandman. Sin tener nada que ver con el Sandman de Neil Gaiman, la película nos da a conocer a una joven que posee una especie de poderes sobrenaturales, pero la presencia en sus pesadillas del llamado hombre de arena la aterroriza desde siempre. Lo peor va a ser cuando, sin querer, se desata la locura. Largometraje bastante irregular, con aires de serie B, que a pesar de quedarse a medias en varias cosas, la presencia del gran Tobin Bell y, por supuesto, las apariciones del ser demoníaco en cuestión hacen que quizás alguno la encuentre interesante. Lo dicho, un producto con un villano que mola bastante más que todo lo demás. La extraña forma verde y siniestra antagonista de la producción norteamericana Pollen. Una representación física y amenazante que acecha a una protagonista a la que un suceso difícil de asimilar y capaz de destruirlo todo trae consigo lo que estáis viendo en pantalla, una manifestación de los temores y traumas surgidos en una vida que tardará en volver a ser la que era. En forma de drama de terror de pocos personajes, guión muy corto y con una idea no demasiado original, Pollen sabe cómo resultar interesante gracias a la criatura indescriptible e inseparable y siempre presente en su desarrollo algo vacío y donde su metafórico contexto intenta ser el motor principal, un ser extraño y atípico que resulta potente en cuanto a significado y a cómo actúa. De corte muy independiente, llega la locura más espectacular de todo el vídeo, porque, a ver, como película, sí, no es gran cosa, pero, tanto por su ritmo como por su bruta mezcla de conceptos sobrenaturales que meten un saco de apenas hora y 20 minutos de duración, no creo que haya muchas más cosas como ella. Diría que ninguna. Tenemos wendigos, sí, muchos además, pero enfrentándose a otra criatura mítica del bosque. Dawn of the Beast nos mete en un grupo de jóvenes de viaje en busca del famoso Bigfoot intentando dar con él, pero allí lo peor no va a ser el peludo monstruo. Parece que un espíritu de ojos brillantes reina en la oscuridad en busca de ánimas para alimentarse. Cuando una de las protagonistas es poseída por esta entidad, empieza un juego sin salida donde la muerte se materializa en un grupo de criaturas hambrientas y de aspecto perturbador. El Wendigo contra el Bigfoot, ¿qué más necesitamos?
Lo destructivo de las relaciones familiares rotas, la realidad gris tras la apariencia en redes sociales, la soledad de la adolescencia y las ganas de gritar y de tomar la vía de escape más inoportuna y peligrosa. Pero con monstruo de por medio. De todo eso nos habla Hatching. Una joven se encuentra en mitad del bosque un huevo y decide comenzar a cuidarlo. A medida que eso va creciendo y resulta más difícil de ocultar, las cosas van volviéndose más extrañas entre los miembros de la familia protagonista, estallando todo cuando la criatura nace y, bueno, lo que viene después es simplemente maravilloso, llena de símiles y de metáforas que nos hablan de ese otro yo que se oculta bajo nosotros deseando salir cuando no puede. Una de las pelis más especiales de los últimos tiempos. Una de las mejores películas de los últimos años en las que viajar a un pasado lleno de maldiciones, brujas, entidades malignas, magia negra y por supuesto criaturas monstruosas. The Cursed o Eight for a Silver nos hace trasladarnos al siglo XIX, donde una presencia que parece animal está causando estragos en una pequeña aldea. Cuando un investigador llega para intentar averiguar qué está sucediendo y encontrar a la posible bestia, se da cuenta de que lo que se esconde detrás es mucho más complejo y enrevesado de la idea de una criatura hambrienta sin más. Peliculón con mucho encanto, atmósfera cerrada e inmersiva, clima de terror gótico brillantemente conseguido y muchas sorpresas durante un desarrollo en el que todo termina siendo como no parecía al principio. Una actualización de un monstruo mítico desde una perspectiva salvaje y muy diferente. Un pequeño y maravilloso microuniverso en el que perderse durante 2 horas. Su título no engaña y directamente nos dice qué vamos a encontrar. Ambientada en los años 60, se nos cuenta la típica historia de familia mudándose a un nuevo hogar. En esta ocasión, madre e hijo. Christina Ricci protagoniza un cuento sobrenatural donde al principio no sabemos si estamos ante algún tipo de espíritu o de demonio, y lo que se esconde es otra cosa muy diferente. Huyendo de un hombre abusador intentando comenzar de cero, van a tener que enfrentarse a otro tipo de miedo con el que no contaban. Un poco de Babadook, un poco de Poltergeist. Un efectivo largometraje que funciona bien y que, a pesar de que su planteamiento nos suene, su desarrollo es algo más imprevisible e interesante para el espectador. Y por supuesto, su enemigo pesadillesco, que poco a poco se va haciendo notar y apareciendo más y más, está potente. Si sois fans de este tipo de films, le sacaréis jugo seguro. La adaptación de la novela de Norman Patridge más halloweeniana. Dark Harvest es una monster movie de historia extraña y con un estilo inesperado para lo que nos viene a contar. Un pequeño pueblo estadounidense en los años 60 vive atemorizado cada año por la aparición, el renacimiento de un monstruo temible que despierta la noche de Halloween. Jack Dientes de Sierra. Para hacerle frente, los adolescentes de la localidad son encerrados durante 3 días antes de la fecha en su cuarto a modo de cárcel, siendo liberados para ir sin control a cazar a la bestia sobrenatural. Una especie de La Purga, pero para dar muerte al ser de entre los maizales. Peli difícil de catalogar, quizás con un tono en el que no acabas de ubicarte, pero con un gore y un salvajismo que hace que lo demás sea algo menor. Pelis de metraje encontrado que ocurren en sitios fríos y nevados, la verdad es que hay unos cuantos, y aunque en principio iba a meter en el vídeo El paso de Dyatlov, seguramente la más conocida, justo por eso, por ser la más conocida, he decidido cambiar y hablar de la rareza francesa Cold Ground, found footage ambientado en los años 70, donde 2 periodistas viajan a una gélida zona situada en la frontera de Suiza para investigar unas extrañas mutilaciones que ha sufrido el ganado de la zona y grabar algunos testimonios para un canal de televisión. Junto a un grupo de personajes expertos en diferentes campos, su interés irá más allá cuando el grupo de científicos con el que iban a trabajar desaparece sin dejar rastro. La búsqueda de respuestas les lleva a algo que no esperaban. Como veis, una trama en la que dentro del formato no hay mucho nuevo bajo el sol, pero que destaca por el nervio, el ritmo, el rollo que le da la cámara de la época y por supuesto el paraje blanco que rodea a los personajes atrapados mientras algo les acecha. ¿Qué es? Pues una de las sorpresas de la peli. Mola un montón conocer criaturas, demonios o espíritus ancestrales de otras culturas. Este es un claro ejemplo de ello y donde lo más interesante es ese monstruo desconocido del folclore indonesio despiadado y difícil de detener. Lampor es una entidad del más allá que porta un ataúd y que se le relaciona siempre con grandes desastres, y aquí una familia tendrá que hacerle frente al regresar a su pueblo natal, donde no son muy bien recibidos ni aceptados por los lugareños, ya que algo sucedió en el pasado en relación al aterrador ser que da nombre a la película y a ellos.
con esa cuidada estética y puesta en escena a la que nos tiene acostumbrados el país asiático, siempre violento y místico, el film, encontrándose lejos de las mejores producciones indonesias, sabe ofrecer buenos momentos de terror y un enemigo impredecible y con un interesante lore detrás. Si os mola empaparos de mitos e historias de otros lugares, Lamport es una curiosa oportunidad para ello. Parecía iba a ser una especie de mezcla entre La autopsia de Jane Doe y The Vigil, con entidad monstruosa de por medio. Y aunque bueno, al final no ha resultado para nada eso, muy lejos de ambas y trayendo un desarrollo y un tipo de película bastante genérico, The Offering tiene cosas interesantes y aporta un punto de vista distinto ante lo sobrenatural desde la perspectiva de la religión judía. Un matrimonio va a visitar al padre de él, el cual trabaja en una funeraria para pedirle un favor económico muy grande ya que están a punto de perder su casa. Pero algo extraño ocurre durante la visita cuando llega al local un cadáver fallecido en circunstancias de lo más extrañas, portando un misterioso colgante alrededor del cuello. Guarda algo maligno que será liberado y pondrá en peligro a la pareja protagonista, para la cual tiene objetivos propios difíciles de detener. Con un monstruo bastante guapo y al que vemos mucho desde bien pronto, la falta de un guión más original y mejor trabajado, unido a un avance demasiado poco novedoso y plano, le restan puntos de lo que podría haber sido. Aún así, peli de terror correcta, accesible, con sus momentos, dirección notable y enemigo de aspecto demencial. Bajo lo que parece una versión alternativa de It, se esconde una de las criaturas más interesantes a nivel de diseño y de comportamiento que he visto últimamente. Ashura es una festividad religiosa en Marruecos que se celebra para conmemorar la liberación de Israel en Egipto gracias a Moisés, además de también tratarse en el hinduismo de una entidad sedienta de sangre, siempre relacionada al mal y considerada algo demoníaco. Pues bien, el film, moviéndose en lo primero, pero con un enemigo que se parece más a lo segundo, nos lleva hasta un grupo de amigos que de niños tuvieron un enfrentamiento con algo sobrenatural, y años después, cuando este regresa, deberán recordar y unirse para luchar contra eso. Como veis, claramente influenciada por Pennywise y por Stephen King, pero con una bestial ambientación muy sorprendente, una muy buena puesta en escena, mucha oscuridad y un ritmo bastante vertiginoso que no se detiene desde que empieza. Sorpresón, recomendación extraña, pero creedme que se disfruta bastante. La idea de un niño con amigo imaginario en el cine de terror se ha explotado demasiado, pero lo que pocas han hecho es hacer que ese personaje sea un monstruo tan aterrador como el de Z, la cinta canadiense de Brandon Christensen, director de Stillborn o Superhost, y que aquí, mezclando un poco cosas de varios sitios, consigue una muy efectiva y divertida película de horror con una criatura terrorífica de por medio. Un chaval de 8 años empieza a tener una relación con algo que solo ve él, un amigo fruto de su mente y que a pesar de que todo empieza medianamente normal, toda la familia acaba viéndose alterada por esa presencia, esa cosa que creían solo existía en la cabeza del pequeño. Sobre todo cuando los juegos de este con él cada vez se tornan más raros y perturbadores. ¿Cómo escapar de algo que no terminas de creer? De algo invisible. A pesar de su argumento genérico, merece la pena darle una oportunidad. Sorprende en los momentos de tensión, en su ritmo elevado y ágil y en el cariño bárbaro que pone en las escenas donde quiere hacérnoslo pasar mal. Los fans del terror no nos arrepentiremos de conocer a Z. Retornando un poco a la sinopsis de la película anterior, la de esa especie de ser demoníaco, pero con algún que otro giro interesante que le aporta capas diferentes, llega Slumber, protagonizada por Maggie Q, una doctora experta en trastornos del sueño que da con un caso de lo más particular. Una familia acude a ella pidiéndole ayuda porque su hijo pequeño sufre de unos terrores mientras duerme que le están haciendo no descansar y sentir pavor cada vez que se va a la cama. Aunque al principio cree que todo es cuestión de método y que vencer los miedos y la obsesión a que las pesadillas ocurran es el remedio al que hay que llegar, con el paso de la investigación se da cuenta de que hay algo más, algo que no está ni en los sueños ni en la mente del chaval. Y es que no solo él es el que sufre cosas raras por la noche, el resto de su familia también tiene episodios de lo más extraordinarios. Cuando se quiere dar cuenta, la protagonista ya está metida en una espiral maligna, terrorífica y difícil de contrarrestar. A pesar de que tristemente a mitad del film se desinfla un poco, dentro de esta temática es de lo más interesante que podemos ver, con algunas escenas muy potentes a nivel de terror. Un glaciar que sangra. Sí, un líquido rojo que empieza a supurar de la ladera helada y que es una señal de que todo está a punto de cambiar para siempre.
Blood Glacier. Lo que esconde ese singular fenómeno en los Alpes es una sustancia biológica capaz de alterar el ADN de cualquier especie. Ya imaginamos lo que va a suceder. Empiezan las mutaciones y aberraciones de las criaturas de la zona. Si por algo destaca la peli austríaca es por el uso de efectos prácticos casi en su totalidad y su visceralidad. En ese sentido, sí pareciéndose un poco a The Thing, argumento aparte, con también algo de influencia de la primera Alien del 79, un cóctel que, lejos de ambas, claro, regala terror en la nieve homenajeando a las dos y siendo efectiva como lo que es. Segundo trabajo de Marvin Crane después de Siege of the Dead, que recomendamos en el último vídeo sobre zombies, el cual años después dirigiría la miniserie alemana Freud de Netflix. Pero bueno, en resumen, humanos refugiándose de monstruos en el interior de una base encerrada en el hielo. Un hombre asegura que en el bosque próximo a su casa habita un monstruo gigante. Asegura haberlo visto, que se le escucha y no duda de su existencia. Así que un joven con un podcast sobre gente peculiar viaja para conocerle, entrevistarle y descubrir si lo que dice es verdad. All Eyes nos mete en medio de los dos, una película con un rollo intimista muy diferente a cualquier cosa que he visto últimamente, donde se nos habla de muchas más cosas que de la existencia de esa posible criatura. No sabemos al principio hacia dónde vamos a ir, qué nos va a contar, qué caminos va a tomar su argumento, pero resulta muy satisfactorio. Los personajes muy diferentes entre sí, obligados a entenderse, bien escritos, desarrollados, con ese misterio y amenaza como telón de fondo que acaba desencadenándose para mejorar aún más todo lo visto. Sin dejar de ser más un drama orientado al terror, su originalidad resulta uno de sus mayores puntos a favor, una demostración de cine independiente que sabe lo que quiere hacer sin necesidad de efectos especiales desproporcionados que te sacan de la peli. Al revés, cuando se pone espectacular, consigue resultar atractiva de igual manera. Un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto como lo hacéis. Si os quiere una barbaridad. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.